saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección juvenil, Tiempo Joven. Tiempo Joven. Y quiero hablar de el joven y la fe. El joven y la fe. Ese es el título de la meditación del día de hoy. Y para esto quiero tomar de ejemplo a un joven que quizás enfrentó las mismas situaciones que te toca enfrentar, tuvo los mismos temores que te embargan y supo lidiar con las grandes tentaciones que se le pusieron enfrente. Y estoy hablando de José. La historia de José es bien particular. Es uno de los hijos más importantes de Jacob, uno de los grandes príncipes a través de los cuales Dios formaría el pueblo de Israel, aquellas grandes 12 tribus. Sabemos que 12 no fueron solamente el número de hijos de Jacob, porque también tuvo hijas. Sin embargo, a través de los 12 principales, Dios levantó su pueblo. Casi siempre el 12 está asociado por Biblia a cuando Dios establece reino. Por medio de los 12 patriarcas se levanta el pueblo de Israel y por medio de los 12 apóstoles se erige la iglesia. José, en muchos aspectos, fue el predilecto del Padre. Tuvo una revelación extraordinaria de Dios ya en un tiempo muy pequeño, siendo muy niño, y comienza a tener experiencias de sueños y visiones con Dios. Y todos sabemos la historia que Dios permitió que esto produjese la antipatía frente a sus hermanos, que finalmente deciden matarlo y después viene un arrepentimiento y solamente lo venden a los egipcios. Hay todo un tema. Ahora, vemos la historia de José entre el lapso de los 17 a los 30 años y fueron 13 años de situaciones tremendamente complejas. Aborrecido por sus hermanos, tirado a una cisterna, vendido a unos comerciantes, llevado a Egipto, fue tomado por Potifar, tentado por la mujer de Potifar, por no traicionar al Dios de sus padres, al Dios que él ya conocía, recibe de premio la cárcel y a través de la cárcel Dios lo propulsa, lo proyecta hacia el llamado definitivo. Entonces con José vemos muchos ejemplos que los quiero ir enumerando. Número 1, muchas veces Dios, a partir de situaciones tan contradictorias para nosotros, está delineando el ministerio o el área en la cual vamos a trabajar. Número 2, todas esas situaciones negativas y adversas fueron el tiempo formativo de José. Y número 3, muchas veces Dios nos hace pasar de la cárcel al trono. Es decir, de la situación más compleja viene la proyección definitiva hacia las áreas en donde Dios quiere posicionarnos para trabajar. Entonces, José es un tremendo ejemplo del joven y la fe. Y creo que me acompaña la Biblia al libro de Hebreos, al capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, donde está el listado de los héroes de la fe. Está el listado de los héroes de la fe. Es el salón de la fama de los hombres y mujeres que tuvieron testimonio de fe. Son esa misma nube de testigos que comienza el capítulo 12, cuando dice: teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia del pecado para correr legítimamente esta carrera de fe. Esos son las nubes de testigos. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Solo en este versículo vamos a meditar.
Hebreos capítulo 11, versículo 22, y dice así la palabra del Señor. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Qué extraordinario lo que se dice de José. El autor de Hebreos dice algo muy breve de José, pero es muy profundo. Porque con José cierra el Antiguo Testamento. Y es extraordinario ver que el Génesis, o más bien dicho, no es el Antiguo Testamento el que cierra, perdón. Con José cierra el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, ahí sí. Con José cierra el Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, el primero de los denominados el Pentateuco. Y la forma de estudiar el Génesis es muy especial. Del capítulo 1 al 11 se nos habla de la historia de la humanidad y la creación en forma general. Sin embargo, desde el capítulo 12 al 50, para cerrar el Génesis, se nos habla de la formación de Israel como pueblo. ¿Y sabe por qué se produce esto? Porque en Génesis 3:15 había una promesa de salvación, donde ya se prometía al Mesías, el verbo que tomaría carne. Pero para que Dios enviase a su Hijo a la dimensión humana, Él tenía que formarse un pueblo. Y para formarse un pueblo, Él escoge al patriarca original llamado Abraham. Ya de Génesis 12 comienza, tomado del corazón de la idolatría. Y vemos cómo Dios va a permitir a Abraham un hijo, Isaac, y a ese hijo también hijos, y entre ellos Jacob. Y a partir de Jacob vienen los 12 herederos de esta gran promesa, incluyendo a José. Y este José fue un joven como tú, como yo también un día fui joven, enfrentando las mismas situaciones que le toca al joven enfrentar. Pero no en vano, es extraordinario ver cómo muchos de los capítulos de cierre de Génesis hablan exclusivamente de José. Hablan exclusivamente de la historia de José. Y de hecho, ya la historia de este varón se comienza a delinear desde el capítulo 37. En el 35 ya se nombran los hijos, podemos decir, de Jacob. ¿Ya? Entre eso aparece José. Pero ya la historia de José como tal comienza a partir del capítulo 37. Y de ahí hasta el capítulo 50, el cierre del Génesis, es toda la historia de José. ¿Cuántos capítulos? 13 capítulos aproximadamente. 13 a 14 capítulos se nos habla de José. José no fue cualquiera. Y José fue el hombre usado por Dios para, ya con 70 descendientes de Jacob aproximadamente, Dios permitir un tiempo de gran hambruna y ya tener posicionado a José como el segundo gobernante de Egipto. Solo Faraón era mayor que José y le permite entrar por la zona de Gosén al pueblo, una zona muy fructífera. Y estuvieron en paz en los días de José. Y Dios ahora, a partir de ese tiempo, va a permitir 400 años de formación de pueblo en el corazón de Egipto, hasta que va a levantar a otro hombre eminente que también aparece en el listado de los hombres de la fe, Moisés. Y este José, ya prácticamente al finalizar su vida,
les da un recordatorio al pueblo, que no se olviden de Dios. Pero también había dejado mandamiento acerca de sus huesos, que sus huesos no podían quedar tendidos, tirados en Egipto. ¿Y sabe por qué es importante esto? ¿Y por qué es extraordinario lo que nos presenta el escritor de Hebreos respecto a este versículo del capítulo 11? Porque esto presenta la idea de una salvación integral. En los huesos del creyente no van a quedar tendidos en este miserable mundo que se está destruyendo. Así como fueron redimidos los huesos de José, así es la idea del arrebatamiento de la iglesia y también de la resurrección de entre los muertos. Dios no va a salvar solamente almas y espíritus. Dios nos va a rescatar en espíritu, alma y cuerpo, cuerpo glorificado, cuerpo eternal de gloria, similar al del Señor Jesucristo. Y todo esto es por la fe. Por eso dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Él ya sabía que en un momento determinado Israel iba a ser libertado de la mano del egipcio, iba a ser redimido, y sus huesos no podían quedar tendidos allá, mostrándonos Dios por la fe, a través de la extraordinaria vida de este joven, lo que Él hace con la criatura que Él va a salvar. Él va a direccionar la vida, Él va a darnos las herramientas necesarias para que salgamos adelante, Él nos va a guiar en todo tiempo y Él va a permitir situaciones extremas, no para muerte, sino para proyección en las áreas en las cuales Él nos quiere usar. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Me voy a poner en tu lugar, joven. Tenemos que tomar el ejemplo de José. Saber resistir en el día malo, no perder la fe, ser íntegros, sobre todo cuando viene la tentación. La túnica fue el testigo mudo de José. Prefirió huir desnudo a la tentación de la mujer de Potifar a blasfemar el nombre de Dios. Tuvo que pagar con cárcel injustamente, pero desde ahí Dios ahora lo proyecta a donde Él estima pertinente para ser el hombre del momento, para la situación del momento. Quizás a ti, joven y jovencita, Dios quiere usarte como la persona del momento para la situación del momento, pero muchas veces nos negamos. Que Dios les bendiga. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Resucitan los huesos. Resucitan los huesos. Sé que solo tú, sé que solo tú, sé que solo tú lo harás. Una vez más, sé que solo